Buenas tardes alumnos, vamos a explicar lo que son los problemas de proporciones. Ya hay dos videos en el canal de reparto proporcional. Ahorita les voy a explicar la proporción directa y la proporción inversa, cuál es la diferencia entre las dos. Ok, vamos a empezar. Fíjense bien, la proporción directa es cuando tú comparas dos magnitudes, pero tienes que fijarte que si aumentas un dato, el otro va a aumentar. O si disminuyes uno, el otro también disminuye. Ejemplo, un coche ha dado 60 vueltas a un circuito en 105 minutos. Calcula el tiempo que tardará en recorrer en el mismo circuito 40 vueltas. Vamos a separar nuestros datos en magnitudes. Cuando hablamos de proporción directa o inversa, siempre vamos a comparar dos magnitudes. O bueno, hay otras que pueden ser hasta 3. Pero en estos ejemplos son 2. ¿Ok? Magnitud A y magnitud B. Tengo que ver qué datos me dan. Por ejemplo, magnitud A vamos a tomarlo como las vueltas que da el coche. En magnitud B, los minutos. De un lado tengo que poner mis datos de las vueltas y del otro lado los minutos. No deben de revolver los datos de las magnitudes. Es decir, primero ponemos los datos del problema. Dice que 60 vueltas en 105 minutos. Ok, primero se ponen estos dos datos, 60 y 105. Y después ponemos lo que nos preguntan. Calcula el tiempo que tardará en recorrer en el mismo circuito 40 vueltas. ¿Qué me están preguntando? El tiempo, es decir, que aquí va a estar mi X o mi incógnita. Y estas 40 vueltas lo pongo del lado de la magnitud, que son las vueltas. ¿Cómo se resuelve la proporción directa? Es una regla de 3. 40 por 105 entre 60. Ok. 40 por 105 son 4200. Dividimos por último entre 60 y nos da 70 minutos. ¿Es lógico nuestro resultado? Fíjense bien, pues sí, porque con 60 vueltas hago 105 minutos. Y si voy a dar menos vueltas, obviamente el tiempo va a bajar. Esa es la proporción directa. ¿Qué pasaría si yo aumento las vueltas? Por ejemplo, si en lugar de 40 fueran 70, pues mis minutos tienen que aumentar. Repito, si lo que me están preguntando es menor al dato que me dan, mi resultado tiene que disminuir. O por pura lógica, 60 vueltas, 105 minutos. ¿Qué pasa si doy menos vueltas? Obviamente va a ser menos de 105, que en este caso son 70. Pero si doy más vueltas, los minutos también van a aumentar. ¿Ok? Recuerden, esa es la proporción directa. Si yo aumento un dato, mi resultado va a aumentar. Pero si disminuyo un dato, mi resultado también va a disminuir en comparación con los datos que nos da originalmente el problema. Ok, ejemplo 2. Si 12 bolas de acero iguales tienen un peso de 7200 gramos, ¿cuánto pesarán 50 bolas iguales a las anteriores? Magnitud A, las bolas de acero. Magnitud B, el peso en gramos. Primero ponemos los datos. 12 bolas de acero pesan 7200. Y enseguida, ¿cuánto pesarán 50 bolas de acero? ¿Qué pasa si tengo más que los que me dan en el problema? Pues va a aumentar mi peso. Pero si fueran menos, también tiene que disminuir. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Si aumenta un dato, el otro tiene que aumentar. Es decir, si tengo más cantidad de acero, obviamente el peso va a aumentar. Si tengo menos cantidad de acero, el peso tiene que disminuir. ¿Sí? ¿Cómo se resolvería acá? Igual que aquí. 50 por 7200 entre 12. 50 por 7200 son 360.000. Entre 12 son 30.000 gramos. Es lógico que al tener más acero sean más gramos. ¿Ok? Recuerden, proporción directa, si aumenta un dato, por lógica mi otra magnitud tiene que aumentar. Y si disminuyo, la otra tiene que disminuir. ¿Ok? En este caso aumenté la cantidad de acero, obviamente aumentaron los gramos. Pero si yo tuviera menos de 12 que da el problema, por ejemplo que fueran 5
obviamente mi cantidad de peso sería menor a 7200 gramos. ¿Vale? Proporción inversa. Un coche circulando a 90 km por hora ha tardado 12 horas en realizar un viaje. ¿Cuánto tardará en realizar el mismo trayecto a una velocidad de 80 km por hora? Fíjense bien, aquí ya es proporción inversa. ¿Por qué? Primero ponemos nuestras magnitudes que nos hablan de kilómetros por hora y horas. Esas son nuestras magnitudes. Luego ponemos los datos del problema, que son 90 km por hora. Dice que tarda 12 horas en realizar el viaje. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo, esta es mi incógnita, en realizar el mismo trayecto, pero ahora a 80 km por hora? ¿Qué pasa aquí? Si a 90 km hago 12 horas, ¿qué pasa si bajo la velocidad? ¿Qué pasa si yo disminuyo la velocidad? Mi tiempo va a aumentar. Ahí es cuando es inversa. Si aumento una magnitud, la otra disminuye. O si aumentara, por ejemplo, si en lugar de 90 yo fuera a 120 km por hora, pues obviamente mi tiempo va a disminuir. ¿Ok? Repito, si aumento una magnitud, la otra baja. O si disminuye una, la otra aumenta. En este caso está bajando la velocidad, obviamente nuestro tiempo va a aumentar. Si bajo la velocidad, el tiempo aumenta y se resuelve distinto. No es como la directa, que es al revés. 90 por 12 entre 80. ¿Ok? 90 por 12 son 1080. Entre 80 son 14 horas. Si se fijan, es lógico que al bajar yo la velocidad de 80 hice más tiempo que a 90, que en este caso hice 2 horas más, que son 14. ¿Ok? Repito, 90 por 12 entre 80. Si ustedes resuelven con el mismo procedimiento de acá, les va a salir menor tiempo y es ilógico que a menor velocidad hagas menos tiempo. ¿Ok? Ejemplo 2 de proporción inversa. 6 fotocopiadoras tardan 6 horas en realizar un gran número de copias. ¿Cuánto tiempo tardarán 4 fotocopiadoras en realizar el mismo trabajo? Ok, primero los datos del problema. Tengo 6 máquinas y tardo 6 horas. No me especifican cuántas copias son. Solamente dicen que un número de copias, pero no especifican cuánto. Ok, ¿cuánto tiempo tardarían 4 fotocopiadoras en realizar el mismo trabajo? Es decir, tenía al inicio 6, se me descompusieron 2, nada más tengo 4. Pero el problema es cuánto voy a tardar si ya nada más tengo 4. Mismo, disminuye la cantidad de fotocopiadoras, entonces mi tiempo va a aumentar. Ok, si fueran más copiadoras de más de 6, mi tiempo disminuye, pero en este caso mi tiempo va a aumentar. En este caso serían 6 por 6, como el procedimiento de acá. 6 por 6 entre 4. 6 por 6 son 36, entre 4, 9 horas. Vamos a hacer un ejemplo si fueran más de 6, en lugar de 6 tuviéramos... Ok, vamos a hacer un ejemplo si en lugar de 6 copiadoras tuviéramos 12. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Este 6 por 6. 6 por 6 son 36, pero ahora en lugar de dividir entre 4, en el ejemplo anterior es entre 12. ¿Qué creen que pase si en lugar voy a aumentar la cantidad de copiadoras? Pues mi tiempo tiene que ser menor al 6, que es el original. 6 por 6 son 36, entre 12 son 3 horas. ¿Ok? Aquí ya vimos dos ejemplos. 6 por 6, 36, entre 4 eran 9 horas. Aquí eran 9 horas con 4 máquinas. ¿Ok? Con 6 fotocopiadoras eran 6 horas, con 4 eran 9. Aquí como bajamos la cantidad de copiadoras, si se fijan, aumentó el tiempo al original que eran 6. Pero aquí como aumentamos la cantidad a 12, me disminuyó a 3 horas. ¿Se fijaron? Disminuí la cantidad, aumentó el tiempo. Aumenté la cantidad de copiadoras, disminuye el tiempo. Así es la inversa. Si aumentas una,
Si bajas una, aumenta la otra. Si aumentas uno, baja el otro. ¿Ok? Sigan estudiando, cuídense mucho.